también hemos establecido que no se debe mencionar el término problemas, ¿no? Sino necesidades. En base a esas necesidades se podría realizar acciones de intervención. Existe un equipo multidisciplinario que de alguna manera apoya el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Así que el día de hoy tenemos como tema desarrollo cognitivo. Y para empezar con ese tema, vamos a ver parte del contenido. ¿Qué es lo que se va a desarrollar el día de hoy? Primero, vamos a hablar acerca de las teorías del desarrollo cognitivo, la teoría sociocultural de Vygotsky, ¿no? El aprendizaje por descubrimiento de Brunner, el aprendizaje significativo de Ausler, las inteligencias múltiples de Gardner y las implicaciones que tiene este desarrollo cognitivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a terminar también, pues, con un casito, ya, un casito de intervención, tal cual hemos realizado la sesión pasada. ¿Ok? Así que empezamos. El día de hoy estamos pilitas, ¿cierto? Vamos a ver. Parte de las teorías del desarrollo cognitivo, ¿sí? Parte de esta magnitud. Tenemos distintas teorías que también apoyan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta teoría de desarrollo cognitiva surge como contraparte, como una contrapropuesta. ¿Ante qué? Ante el conductismo. Recuerdan que hemos estado hablando acerca del conductismo, de alguna manera se ha podido establecer distintas comparaciones, pero al mismo tiempo actividades que eran productivas para poder realizar. Ya, en este caso, esta contrapropuesta está reforzada en la premisa del procesamiento de la información, ¿no? Es decir, se hace una comparación, posiblemente, entre la mente humana con las computadoras digitales. Y a esto se le llama teoría del procesamiento de la información. Hay otras teorías que también forman parte de este desarrollo cognitivo, como es la teoría del desarrollo moral, el aspecto sociocultural, el aprendizaje por descubrimiento, que lo vamos a ir observando en unos minutos. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con esta teoría del desarrollo cognitivo. Para esto, recordemos pues a Jean Piaget y a sus etapas dentro de este desarrollo psicológico, ¿no? Primero aparece la etapa sensorio-motora, de 0 a 2 años de edad. Para los que están trabajando exclusivamente con pre-kinder, ¿no? O con guarderías, en donde de alguna manera se puede estimular a los niños de 0 a 2 años de edad, ellos experimentan a través de los sentidos, las acciones físicas, ¿no? Tratan de desarrollar el aspecto sensoriomotriz, ¿sí? A los cuantos meses este menor puede levantar la cabeza o tener control sobre el acto de levantar la cabeza, a partir de los 5 meses, por ejemplo. ¿Cuándo es que él tiende a observar o a guiarse de los elementos? Bueno, a partir de los 3 meses, ¿no? ¿Por qué les menciono esto? Porque parte del proceso, de alguna manera hay que llamarlo así, parte del proceso de identificar algún problema de neurodesarrollo, ¿ya? Implica realizarle un tamizaje al menor. Aquí en el Perú se llama tamizaje de neurodesarrollo, que va hasta antes de los 3 años de edad, ¿sí? ¿Y qué es lo que se aplica en este tamizaje? Se le hace la pregunta al padre de familia. Se le dice, ¿el menor sigue el sonido de su voz? O sea, si usted le habla a la derecha, gira su cabeza hacia la derecha, gira hacia la izquierda, trata de observar. Si le sonríe, él también responde con una sonrisa. Si es que hay ruidos muy fuertes, se asusta con el ruido de la licuadora, de la lavadora, de los carros, de la mototaxi, se asusta. Entonces, o tal vez los ladridos del perro, ¿no? Entonces, ante esta situación, a veces nos ponemos a pensar en el sentido de qué es lo que estamos
logrando o qué es lo que estamos haciendo para poder identificar algunos, algunos aspectos de neurodesarrollo que de alguna manera influyen en nuestras actividades, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, esto influye en la toma de decisiones. Y para la toma de decisiones es necesario identificar si este menor específicamente ha tenido dificultades en este proceso, en este periodo, ¿sí? Por eso es que existe una prueba de tamizaje en neurodesarrollo. ¿Y quién lo toma? ¿Cómo yo puedo acercarme para saber si es que mi hijo o hija de 0 a 2 años, o cómo es que yo puedo sugerir a los padres de familia si tienen niños menores de 3 años en cualquier establecimiento de salud? Se acercan, que cuente con psicólogo y le solicitan realizar pues una prueba de neurodesarrollo, ¿ok? Todos los establecimientos de salud que son instituciones públicas lo tienen. Aquí en el Perú se da de esa manera. De esta forma, cuando va creciendo el menor, el aspecto sensitivo, ¿no? Influye mucho en la interacción que tenga con su medio. Una vez que ya se da esa interacción con su medio, de alguna manera viene el aspecto preoperacional. El preoperacional es cuando empiezan a asociar los símbolos con las palabras, las imágenes. Por ejemplo, cuando yo le enseño la imagen de un perrito y le digo, ¿qué observas? Wow, wow, ¿no? Empiezan a hacer sonidos, ¿cierto? Entonces, ya están representando al objeto con algún sonido o con palabras. Y este desarrollo preoperacional va de 2 a 7 años de edad. Aquí su pensamiento es un poco egocéntrico, es decir, solamente se enfocan en ellos, solo se enfocan en ellos. Y el aspecto de solo enfocarse en ellos implica qué es lo que yo estoy haciendo con con el menor para que él pueda interactuar conmigo, porque es egocéntrico. O sea, no es que observe algo, observe un cuaderno y diga, ya, esto es mío, ¿no? Y no te comparto porque no quiero compartirte. No, es que él de alguna manera tiene su pensamiento en que todo gira en torno de él, ¿no? Si quiere jugar, jugamos tú y yo, ¿cierto? Si yo tengo un juguete, es mi juguete. Por eso es que es necesario que en este periodo se enseñe a compartir, ¿sí? Y pues pueden ser engañados por la apariencia superficial de las cosas. ¿A qué me refiero con la apariencia superficial? Por ejemplo, yo puedo tener dos vasos y puedo tener uno de ellos es un vaso corto, ¿ya? De 10 centímetros, pero es muy ancho. ¿Ok? Y tengo otro vaso de 20 centímetros, pero es muy delgado. Ambos contienen la misma capacidad de líquido, ¿sí? Pero para este niño de 2 a 7 años, cuando uno empieza a llenarlo, por ejemplo, de gaseosa y le preguntas, ¿cuál quieres? Va a agarrar el más grande. Porque la percepción que tiene respecto a esta imagen y a la cantidad está vinculada netamente con el tamaño, ¿sí? Por eso es que pueden ser engañados por la apariencia superficial. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos hasta aquí? Buenas noches a todos los que se están conectando. Muy buenas noches. Interesante. Muy buenas noches. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, parte de este desarrollo preoperacional de alguna manera está vinculado a qué es lo que puede hacer el menor en base a este tipo de acciones previas, ¿no? Y este tipo de acciones previas hace que pues el menor pueda interactuar con su medio en base a sus propias capacidades, ¿ya? Capacidades. Después de este periodo viene operaciones concretas.
En operaciones concretas, el niño tiene de 7 a 11 años aproximadamente y desarrollan pues la capacidad para hacer operaciones mentales y razonar sobre eventos concretos en el mundo real. Acá ya pueden entender el aspecto de conservación de su propio peso, el aspecto físico, el aspecto de cantidad, de proporción, ¿sí? Aquí, si uno le dice, a ver, ¿cuál quieres respecto al tamaño de los vasos? Va a elegir cualquiera. ¿Por qué? Porque sabe que contienen lo mismo. En este periodo, si es que un menor tiene dificultades para poder entender la percepción de su propio cuerpo, porque no sé si han podido observar que algunos niños son pues uno los llama distraídos, pero no es que sean distraídos, es que están teniendo alguna dificultad, ¿no? Y surge una necesidad. No logran entender la percepción del tamaño de su cuerpo respecto a un espacio y quieren ingresar por espacios que no pueden ingresar porque son mucho más grandes, ¿no? Entonces, aquí en estas operaciones concretas es donde se puede identificar. En este periodo también ya se establece, ya se conoce que el niño tiene la capacidad para poder diferenciar qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Como ya adquiere esa habilidad y puede realizar operaciones mentales, puede trabajar con cuentos, con fábulas y demás, porque el aspecto interpretativo ya se está dando. Sin embargo, todavía no es muy profundo, ¿ok? Y en el periodo de operaciones formales, que es 11, 12 años aproximadamente en adelante, acá ya estamos hablando de un periodo de adolescencia y adultez, porque ya identifican el aspecto de abstracción, el aspecto hipotético, los casos hipotéticos, análisis, síntesis, crítica, ¿no? Ya experimentan de manera directa ciertos sucesos y gracias a ellos surge un tipo de razonamiento, porque su pensamiento es mucho más lógico, mucho más científico. Entienden que existe una razón, a diferencia de los otros estadios, ¿ok? Ahora, ¿cómo es que uno puede llegar a involucrarse en estos periodos con el menor? Eso está relacionado a las actividades, ¿no? A las actividades que pueda tener. Uh-huh. Pero, ojo, esto es lo que se debe desarrollar en el menor. El menor no debe tener ninguna dificultad. Vamos a suponer, y ahí es donde vamos a responder la pregunta de Denise. ¿Cómo es que detectamos que este menor tiene necesidades? Por ejemplo, el menor tiene 10 años y respecto a las cantidades, ¿no? Tú puedes colocar figuras. Ahora vamos a ver porque he colocado algunos ejemplitos. Tú puedes colocar figuras de percepción, unos puntitos juntitos y otros dispersos. Y le preguntas, ¿cuál es más grande? ¿Cuál tiene más puntos? A pesar que tenga la misma cantidad. El medidor te va a decir, el más grande. Y le preguntas, ¿por qué? Porque se ve que es más grande, ¿no? Entonces, tú te das cuenta que el aspecto de abstracción no se puede dar, ¿no? Y si le dices, por ejemplo, estás, respecto a las cantidades, ¿no? A los números. Le preguntas, si 1 más 1 es 2, ¿cuánto es? No sé, pues, 1 más 2, ¿no? Tiene dificultades en este proceso de abstracción y eso está relacionado netamente con las dificultades en el proceso de aprendizaje, ¿sí? Aquí es donde se puede observar. Por ejemplo, si yo estoy observando que este menor ha tenido dificultades en este periodo sensorio-motor, y parte del periodo preoperacional, lo que hace el establecimiento aquí, los establecimientos de salud que cuentan con psicólogo, es que se les aplique esa prueba de neurodesarrollo. Pero tú dices, ok, está bien, ¿y qué pasa si sale riesgo? Ya, tiene que atenderlo el pediatra, después el neurólogo para saber si existe alguna dificultad, ¿no? Ahora,
Claro está que no se le podría dar un diagnóstico como tal si es que no pasa por todos los especialistas, ¿no? Después de ese periodo, ¿existe otro tipo de cuestionario de prueba que aplique un establecimiento de salud? Claro que sí. Aparece el cuestionario de capacidades y dificultades. En este cuestionario de capacidades y dificultades también se le pregunta al padre de familia. ¿Y qué es lo que se le pregunta? Se le pregunta cosas cotidianas que en algunas ocasiones las llegamos a normalizar. Por ejemplo, el menor identifica cuando está alguien triste, está alguien feliz, identifica las emociones en los demás. Me puede decir, bueno, sí, si a usted se le cae algún objeto, se le rompe la bolsa del mercado, el menor, su hijo, su hija, se acerca a usted y le brinda soporte, le brinda ayuda. Bueno, a veces, ¿no? Ok. ¿Cómo se lleva con los que son más pequeños? ¿Cómo se lleva con los que son más grandes? Entonces, le hacen una serie de preguntas para saber si es que el menor puede tener una dificultad, ¿sí? Que va a generar una necesidad. ¿En qué áreas? En el área emocional, en el área cognitiva e incluso en el área conductual, ¿no? ¿Por qué? Porque también está relacionado con, se lleva objetos de la casa al colegio, del colegio a la casa, sin pedir permiso. Entonces, ese tipo de acciones son las que se logran identificar, que a veces el padre lo minimiza o tienden a, a mentir, pero ahí es donde uno observa, ¿no? Y se le dice al padre de familia, este tipo de pruebas de capacidades y dificultades es para que uno pueda observar qué es lo que necesita su hijo, ¿sí? ¿Cuál es ese problema que tiene, bueno, que puede tener en futuro? ¿No? Pero se tendría que enfocar exclusivamente en la necesidad. Es como un FODA. El aspecto de establecer un FODA implica, yo conozco que mi hijo tiene fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y demás, pero en el caso de capacidades y dificultades, ya estamos hablando específicamente de acciones que el niño puede realizar y otras que no puede realizar. Si es que es empático, no es empático, si llega a seguir las órdenes, si se lleva bien con los adultos, ¿no? El aspecto de compartir y demás, si tiene un lenguaje fluido. Eso es lo que se observa dentro del proceso de entrevista que se le hace al menor y al padre de familia. Ahora, eso es lo que harían en un centro de salud. Pero ¿qué es lo que pasa cuando estamos en este periodo? Estamos con distintos estudiantes y quiero dejar entender o quiero entender este proceso, este desarrollo cognitivo. Bien, el psicólogo de la institución educativa tendría que capacitar para que puedan entender estos periodos. Yo no le puedo decir a un niño de, no sé, pues de 8 años, realiza una crítica, dando una opinión constructiva acerca de la noticia tal, ¿no? Pero ¿por qué? El menor no tiene capacidad de crítica. Momento. Acuérdate que es un término abstracto, es un proceso de abstracción, el aspecto de realizar una crítica como tal. Entonces, no es que realice una crítica como tal, hay que tener cuidado, ¿no? En el caso de los textos, se le solicita extrapolar un texto. Eso lo tienen que hacer a partir de los 11 años o 12 años en adelante, ¿no? No es lo mismo el aspecto de crítica que opinión. El menor puede dar su opinión, ¿sí? La opinión que puede estar o no de acuerdo en base al autor, pero en caso de la crítica es completamente distinta. La crítica te sirve para un fin, ¿no? Entonces, en este caso, se tendría que conocer cuáles son las capacidades que tiene el estudiante en base a su propiedad para que no existan dificultades en un futuro.
¿ok? Eso es lo que establece, pues, la teoría de Jean Piaget. Ahora vamos a conocer un poquito la teoría de Vygotsky, para que ustedes después puedan realizar una comparación. ¿Y qué comparación van a hacer? Van a comparar las teorías para que puedan elegir cuál es la teoría que se acopla más a ustedes. Por ejemplo, en este caso tenemos la teoría sociocultural, ¿no? Vygotsky comenta que cada uno tiene una zona de desarrollo real, que es lo que ya han adquirido, ¿no? Puede ser un aspecto instintivo, natural, o pueden haber aprendido en algún lugar antes de llegar a un centro educativo. ¿No? Pueden haber aprendido, no sé, en la parroquia, en la capilla, en la iglesia, en la comunidad, en casa, ¿no? Pero si yo quiero aprender, voy a un lugar en donde me puedan enseñar y se pueda generar un nuevo aprendizaje. Pero para generar este nuevo aprendizaje necesito el proceso de acompañamiento. Necesito que alguien que sepa y domine ese tema me enseñe. Y a eso se le llama andamiaje. Yo quiero que observes aquí las distintas, los distintos términos para que puedas entender un poquito más, ¿sí? El andamiaje es cuando una persona adulta, en este caso el profesor, el maestro, le da un apoyo, le enseña a realizar algo para que este menor pueda lograr pues un desempeño superior, ¿no? O también, incluso, esto se da como mentorías, me parece, en instituciones de educación superior, en universidades, en institutos, seleccionan a un compañero que ya ha realizado esas actividades y tiene competencias en estas actividades, ¿no? Selecciona al compañero y lo que hace es enseñarle, ¿no? En base a cómo él lo aprendió. Ojo con esto. Eso no significa que va a dictar una clase, que va a dictar el curso, no, sino es un proceso de acompañamiento. ¿Sí? Es un proceso de apoyo. Claro, Gloria, es como un maestro sombra. Exacto. ¿Por qué? Porque se necesita que el menor pueda entender parte del proceso de enseñanza-aprendizaje con los ojos de alguien con el cual se puede identificar, porque tal vez ve que es otro compañero de, no sé, pues de otro grado y dice, ah, miren qué interesante. Lo siento, es interesante, ¿no? Entonces, ahí es donde se va el proceso de andamiaje, ¿sí? Es un apoyo temporal, de alguna manera es estructurada para poder alcanzar el desempeño superior. ¿Hay instrumentos? Claro que sí. Hay instrumentos y herramientas culturales en donde se puede desarrollar este tipo de acciones. Por ejemplo, eh, para poder conocer si es que este estudiante tiene la capacidad de poder aprender y no tenga ninguna dificultad, ¿no? Entonces se aplicarían instrumentos psicológicos que son pruebas psicológicas relacionados a qué? Al lenguaje, la escritura, el aspecto de matemática, no matemática como tal, sino el aspecto de percepción de cantidades, ¿ya? La resolución de problemas. Por eso es importante solicitar un informe psicológico antes de empezar el año o el ciclo académico. ¿Por qué? Porque te va a dar una perspectiva de cuáles son las necesidades en este proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene el alumno, ¿sí? El desarrollo de la interacción social también, el lenguaje para poder expresarlo, el tipo de comunicación, ¿no? La empatía, esta acción de transferir los conocimientos y la internalización de la propia cultura, ¿no? Entonces son aspectos que se tienen que considerar dentro de la teoría sociocultural. Claro, en algunos centros educativos aplican una prueba de diagnóstico. En realidad, todos
tendrían que aplicarlo en los primeros meses, ¿no? En el mes de marzo, por ejemplo, acá en Perú, en el mes de marzo, en el mes de abril, se aplica una prueba diagnóstico. Incluso los psicólogos le entregan como, ¿cómo decirlo? Le entregan un cuestionario a los tutores para que apliquen con sus alumnos y ese cuestionario está involucrado con el aspecto cognitivo, pero también con el aspecto socioemocional. Y ahí es donde se establece y se colocan algunos diagnósticos y se coloca una jerarquía de necesidades y se priorizan ciertos temas que se van a tratar a lo largo del año en tutoría, ¿no? De manera adicional, ¿cierto? Entonces, aquí, claro, como una ficha. Aquí es importante esto. ¿Por qué? Porque no se coloca un diagnóstico como tal, o sea, un diagnóstico de ya, tienes TEA, tienes TDAH, tienes depresión, tienes ansiedad. No, no es así. Es que a toda la población, ya, de estudiantes que están dentro del colegio, vamos a suponer, a todo tercer grado de primaria, ¿ya? Yo les tomo la prueba. Y ahí es donde identifico si el estudiante tiene necesidades. Tiene necesidades, por ejemplo, en la escritura. Ok. Converso con el tutor del aula y le digo, tales estudiantes tienen problemas en la escritura. Entonces es necesario aplicar otra estrategia para que este menor pueda aprender. De lo contrario, va a estar repitiendo lo que está observando, ¿no? O simplemente no va a querer copiar. Y después de eso, sucede que ya no quieren ir al colegio, se sienten un poco cansados y demás. Para esto es fundamental que se aplique ¿qué? El juego. ¿Cómo se aplica el juego? El juego, la terapia de juego es una terapia que se utiliza en niños para que puedan realizar intervenciones, ¿sí? Por ahí Nelly está levantando la mano. Nelly. Hola. Puedes escribirlo en el chat si gustas, no hay problema. Este proceso de juego se aplica para el... Sí, te escucho. Ok, no, le iba a hablar de o sea, de la teoría de Vygotsky respecto a la educación, que él ha tenido grandes acogidas en la educación, especialmente en el nivel inicial, debido, debido a su infancia. Muchas gracias, Nelly, por tu aporte. Claro, este proceso de andamiaje, que es, lo tiene de alguna manera Vygotsky y que establece esta ley de Vygotsky, este proceso de andamiaje, ayuda en los primeros años de vida. ¿Por qué? Porque al colocarle a un compañero como una persona de apoyo, se va a sentir identificado, ¿no? ¿Y qué es lo que se puede hacer? Puede sentirse identificado y dice, el menor va a decir, ah, pero si él lo hace, ¿por qué yo no? ¿No? Entonces se motivan a hacerlo, ¿cierto? Lo mismo ocurre dentro del proceso del juego, donde los niños practican roles, situaciones, interactúan con los demás y se promueve ¿qué? La colaboración, ¿cierto? Y aquí es donde vienen dos conceptos distintos, que está el aspecto de internalización y la externalización, que también forma parte de esta teoría sociocultural. La internalización es cuando un niño aprende a resolver problemas, ¿ya? Con la ayuda de un maestro o un compañero. Internaliza, o sea, observa las estrategias, aprende. Está sentado, el profesor está en la pizarra o está sentado a su costado, está con una hoja, un lápiz y le enseña cómo hacerlo. Una vez que le enseña, el menor ya tiene esa habilidad, ya tiene la capacidad, ya tiene el aprendizaje y lo expresa. ¿Cómo lo expresa? Trata de resolverlo solo, ¿no? ¿Y cómo es que trata de resolverlo solo? Si trata de resolverlo solo, ya sería un proceso de externalización. ¿Por qué? Porque ya observó
lo que está ocurriendo y lo externaliza, ¿no? O sea, es decir, ya observó, aprendió, lo procesó y aplica lo adquirido, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, tener cuidado con este proceso de andamiaje y de internalización o externalización. ¿Por qué? Porque así como comenta Denise, dice, pero ponerlo con otro compañero no se va a hacer sentir mal porque el otro niño sabe hacerlo y aunque intente no puede y se sentiría mal. Muchas gracias, Denise, por tu aporte. Aquí viene algo interesante. Este menor, recuerden que este proceso de internalización no es un acto de competencia, ¿ya? No es un acto de competencia, no es un acto de eh, tú lo vas a, o sea, el que termine primero tenga más nota. No, no es un acto de competición. Lo que haces es colocar grupos de dos de manera estratégica para que el estudiante observe, ¿sí? Si es que es menor, si es que es niño y está en ese proceso de diferenciar y demás, el estudiante observa grupos de dos y se refieren, tienen que ayudarse mutuamente, tienen que explicarse mutuamente, ¿no? Es un proceso de acompañamiento, también lo pueden aplicar de esa manera. Ahora, siempre y cuando ya el estudiante es consciente y sabe perfectamente que requiere un apoyo, se le informa al estudiante. Mira, se va a dar un proceso de tutoría, se va a dar un proceso de mentoría, de asesoría, y tal estudiante se te va a asignar para que tú puedas, pues, entender un poco acerca del curso. ¿Deseas este tipo de asesoría? Si te dice que sí, va a ser, bueno, va a ser en un ambiente separado, ¿no? Para que puedas aprender un poco más. Si te dice que sí, entonces no habría problema. Pero si te dice que no, ahí es donde aceptas la decisión, pero siempre se consulta, ¿no? ¿Por qué no? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no? Porque esto es lo que está ocurriendo, ¿cierto? Para que el menor no se pueda sentir mal. Porque de alguna forma estos niños que se comparan mucho tienden a ser demasiado sensibles respecto a las emociones que puedan tener, ¿no? No tienen una adecuada gestión sobre sus emociones porque se sienten pues atacados. Entonces es necesario identificar el tipo de estudiante que se tiene en el aula, ¿sí? El tipo de estudiante que se tiene en el aula. Ahora, vamos a ver. Para Nelly, el aspecto de Vygotsky dice que sostiene que los niños pueden desarrollar habilidades con la guía de un adulto, un compañero más capaz. Exacto. Para esta zona representa la distancia entre lo que un niño puede hacer solo y lo que puede lograr con ayuda, efectivamente. Esa situación de lograr acciones pues con ayuda, ¿ya? De lograr acciones con ayuda, va a permitir que este proceso de enseñanza-aprendizaje sea mucho más rápido. ¿Y cuál de los dos es más adecuado? Si te refieres al ejemplo que di respecto al grupo de dos y puedan apoyarse, entonces me parece que puedes aplicar cualquiera, con conocimiento o sin conocimiento del estudiante, ¿no? Sobre todo para ver cómo trabajan en el equipo. Sin embargo, si observas el aspecto de internalización y externalización, uno en el primero observas cómo se hace y en el segundo lo haces tú, ¿sí? Ahora, si seguimos hablando de Vygotsky, prácticamente se puede reducir en esta sola imagen. ¿Cómo es eso? Se tiene que el nivel real de desarrollo es la capacidad que tiene el estudiante para resolver sus propios problemas, pero con los conocimientos que él tiene, ¿ok? Si yo quiero que este estudiante alcance un nivel potencial de desarrollo, es decir, aprenda a realizar algo, ahí ya tendría la autonomía, o sea, es autónomo para resolver el problema por sus propias fuerzas. Pero ¿cómo hago para que este estudiante, que a veces no puede realizar esas acciones, llegue a resolver esos problemas? Es necesario un andamiaje. Y lo que se sugiere es la asistencia pues de un adulto.
Los docentes, para que empezar a desarrollar ciertas estrategias, aplican ese proceso de andamiaje. Ahora, incluso, la mayoría de universidades, ya es de universidades, porque acuérdense que psicología educativa abarca también hasta educación superior, están adaptando la currícula y la malla a una evaluación a través de competencias, ¿sí? O sea, ¿cuál es ese potencial que puede adquirir el estudiante? Por eso es que en la mayoría de clases, ¿qué es lo que se le pregunta al docente? ¿Qué es lo que quiere alcanzar? Pues, ¿no? Se le pide al docente su diario de clase. ¿Para qué? Para que sepa cuál es el objetivo de la sesión. Sin ese objetivo no se va a poder identificar, ¿cierto? Entonces, es necesario que este menor pase por un proceso de andamiaje para que pueda alcanzar este potencial de desarrollo, ¿sí? Pase por una asistencia, una colaboración de un adulto. Yo sugiero, si es que estás en un proceso de enseñanza-aprendizaje, si cuentas con estudiantes, si estás a cargo de alguna aula y demás, yo sugiero que trabajes bastante en equipos, en donde el estudiante pueda apoyarse en los demás para realizar distintas acciones, porque el trabajo en equipo es enriquecedor. Pero también debes identificar, o mejor dicho, tienen que identificar si es que este estudiante puede realmente realizar ciertas acciones, porque hay algunos que tienen necesidades respecto a la lectura, por ejemplo. Entonces no van a poder entender las instrucciones si es que están escritas, ¿no? Ahí se genera cierta limitación. Pero acuérdense que no hablamos de limitaciones o de dificultades, ¿no? Como tal, sino hablamos acerca de la jerarquía de necesidades, ¿sí? El aspecto de armar grupos, claro que sí, el aspecto de armar grupos. Y tal como refiere Nelly, potenciar el aprendizaje a través de la mediación, del uso del lenguaje, ¿no? Y demás. Se tendría que dar de esa manera. Sí, eso es lo que dice Vygotsky. Vygotsky dice, tú necesitas, para poder alcanzar el aprendizaje, necesitas un acompañamiento, necesitas una asistencia por parte de alguien que te acompañe. Entonces, ese acompañamiento es en realidad el andamiaje, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa si es muy dependiente? Ah, ya, ojo con esto. Nos estaríamos refiriendo, Pamela, te hago la pregunta, nos estaríamos refiriendo a un estudiante con necesidades, pues, eh, bueno, con habilidades diferentes. Sí, me comentas ahí en el chat para ponerte un ejemplo, ¿ok? Ah, ya, perfecto. Este tipo de estudiantes, recuerden que en toda institución educativa pública recepciona a estudiantes pues con ciertas habilidades especiales, ¿no? Habilidades diferentes. Si es realmente muy dependiente, eso va a depender del grado de dificultad que tenga acerca de este grado de dependencia. No podría estar en una institución educativa como educación básica regular. No, no podría ser. Tendría que trasladarse a un CEBE, donde es un centro educativo de una educación básica, pues, especial, ¿ok? Porque necesita otro tipo de intervención y actividades que se realice, ¿ya? Muchos padres están cegados ante las necesidades de sus propios hijos y lo que hacen es, tiene que terminar sí o sí, y lo inscriben en colegios de educación básica regular, cuando en realidad su hijo presenta claramente necesidades de apoyo, en donde tiene que estar en un centro educativo distinto, ¿no? Entonces, ahí es donde existen problemas, ¿sí? Muy bien, entonces recordemos, Vygotsky menciona acerca del andamiaje, ese acompañamiento que se da, pues, el adulto o a algún compañero que tenga dominio
pueda realizar con el menor para lograr este proceso de enseñanza-aprendizaje. También ya hemos hablado acerca de Piaget y sus 4 estadios, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca de Brunner. Brunner habla de distintos conceptos. Para que puedan entender un poquito, les voy a poner un ejemplo. La enacción vendría a ser esa experiencia directa. Por ejemplo, ¿alguna vez alguno de ustedes no les han pedido llevar al colegio su mascota? ¿Alguna vez? Me acuerdo que, hace años, bastante tiempo ya, pedían, ¿no? Un día trae a tu mascota, ¿no? Para que pueda interactuar. Y unos llevan su conejito, su cuisito, su perrito, su gatito y demás, ¿no? Entonces, es la experiencia directa, ¿sí? Por ejemplo, el día lunes hablamos de la interacción con las plantas, acerca del casito, de las plantas. Esa sería una experiencia directa con el aprendizaje. ¿Por qué? Porque está teniendo contacto con la naturaleza, plantas, ¿sí? Y ahí es donde interactúa y puede alcanzar el aprendizaje respecto a ello. Ahora, después de esta enacción viene el icono, otro término, ¿ya? Este icono es la representación mental de la experiencia en forma de imágenes o símbolos mentales. ¿Cómo es eso? Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer, ya, que a ustedes no les gusta el chocolate. No les gusta. Les genera náusea, mareo y demás. No pueden ver chocolate, ¿ya? Y a mí me encanta el chocolate, ¿ok? Vamos a suponer, ojo, a mí me encanta el chocolate, a ti no te gusta el chocolate, ¿ya? Y la profesora decide dar premios. Y tanto a ustedes como a mí nos dan un premio. Abrimos el premio. ¿Y qué es? Un chocolate. La representación mental de la experiencia está relacionada a la percepción, la imagen o el símbolo mental. En este caso, tienen el chocolate. Para mí, este chocolate va a significar, uy, es rico, delicioso, muy bueno. ¡Qué emoción! Estoy feliz. Pero para ustedes, que supuestamente no les gusta el chocolate, van a decir, no, ¿cómo es posible que me regalen esto? ¿No? Entonces, esa representación mental, esa imagen, ese símbolo mental, lo van a realizar de manera independiente. Si yo les digo, ahora piensen en un chocolate, ya, piensen en un chocolate, entonces, de alguna forma, lo que ustedes piensan es muy distinto a lo que yo pienso, ¿sí? Por ejemplo, a ver, vamos a hacer un ejemplo de icono también, ¿ya? Vamos a ver. Quiero que piensen y coloquen en el chat, si me gustaría que escriban, quiero que piensen en una manzana, ya. Todos traten de pensar y de representar esa imagen mental que tienen acerca de la manzana, ¿ok? Ahora quiero que escriban en el chat el color de la manzana en la cual han pensado ustedes. Quiero que escriban en el chat el color de la manzana. Mientras tanto, voy a ir leyendo lo que dice Nelly, ¿ya? Estudiantes aprenden mejor cuando exploran y construyen su propio conocimiento. Claro que sí. Brunner enfatiza que el aprendizaje es un proceso activo donde el niño descubre conceptos a través de su experiencia y la interacción con su entorno. Excelente, la interacción con su entorno. Muy bien, vamos a leerlos, ¿ya? Manzana verde, dice verde, 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 manzana roja, verde, roja, verde, roja, verde, manzana roja, verde, roja. Ahora, roja, verde. Yo te pregunto, esa manzana roja, verde que has pensado, ¿ya? ¿Dónde está? Cuando te has puesto a pensar por esa manzana, ¿dónde está? ¿Está encima de una mesa? ¿Está dentro de una cesta? ¿Está solo flotando? ¿Está en un árbol? ¿Está en el suelo? ¿Lo tienes en la mano? ¿Está acompañado de otras frutas? A ver, vamos a ver.
Está en un árbol, está dentro de la nevera, miren, qué interesante. Está encima de un libro, está en la nevera, está en una cesta sobre la mesa. ¿Se dan cuenta? Ya, ahora sigo preguntando. Ya, esa manzana está sola, está acompañada, tiene algo que sea representativo, tiene algo fuera de lo normal, algo extravagante, algo diferente. A ver, vamos a ver. Sí está sola, ok. Está en una cesta acompañada de otras frutas. Miren, está con otras manzanas, ¿no? Está en un frutero, está sola, está flotando, ¿sí? Está con las demás manzanas en el árbol, está con otras frutas, acompañada de otra manzana, de otra fruta, interesante. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque la representación mental que tú has hecho acerca de un fruto es completamente diferente a la representación mental que han hecho los demás. Me acuerdo que cuando hice este ejemplo, en alguna clase, me comentaron, yo pensé en una manzana que tenía una lombriz y la lombriz estaba sonriendo. Imagínense, o sea, eso se interpreta, ¿sí? El aspecto de pensar solo en la manzana, ¿está bien? O el pensar que la manzana está como acompañada de otras frutas, ¿está bien o está mal? Es su propia representación mental, ¿sí? Es su propia representación, incluso hasta el color de la manzana. Cada uno tiene una percepción distinta de la realidad. Es su representación mental. Si entre ustedes, nomás, entre ustedes han coincidido en el color, me parece que en eso nomás han coincidido, y si está sola o no está sola, hay muchos que han pensado, ya sea en rojo o en verde, ¿ok? Pero han pensado que la manzana estaba dentro de una nevera, estaba encima de un libro, estaba en el árbol, estaba en una mesa, estaba con otras frutas, estaba sola. ¿Se han dado cuenta que la representación mental que han tenido, algo tan simple, ha variado para cada uno de ustedes? Uno que otro habrá coincidido, pero si sigo preguntando, créanme que van a ser diferentes. Y eso forma parte de la representación mental que se puede hacer en base a una palabra, a un término. Ahora, imagínense eso en niños. ¿Qué responderían los niños? Por eso es que esas imágenes, esos símbolos mentales en los niños se relaciona con su propia experiencia. ¿Sí? Si yo digo manzana, los niños se van a acordar en qué momento han comido la última manzana. Uy, yo me acuerdo, fui a mi mamá al mercado, yo traje una manzana, incluso sacan su manzana, ¿no? Y ellos lo pueden ver saludable, lo pueden ver rica. O sea, tienen su representación mental. Y eso está en base ¿qué? A sus experiencias. Yo no puedo generalizar las experiencias con todos. Yo no puedo decir, ya, entonces, si es que no me responden, todo el aula no sabe. Yo no puedo hacer eso. No se puede generalizar. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede generalizar? Porque cada niño tiene una representación mental completamente diferente. Y ahí es donde viene el aspecto simbólico, porque el aspecto simbólico está relacionado a esa transformación. ¿Transformación de qué? De símbolos verbales a un aspecto escrito. No sé si los que han estudiado, han observado, los que son polidocentes, han visto cantidades en números cuando trabajan el tema de ecuaciones y te piden el doble de un número, representa el doble de un número, lo tienes que representar de manera simbólica, ¿no? El triple de un número elevado al cuadrado, el cuadrado de un número, ¿no? Un número elevado al cubo, un número elevado a la 3, ¿no? El triple del cuadrado de un número, el triple de un número elevado al cuadrado. O sea, son diferentes representaciones y uno tiene que entender este lenguaje simbólico. Y aquí es donde tienen dificultades los estudiantes, ¿ok? Muy bien, Andrés, te escucho, estás levantando la mano. Coméntame. O si gustas, lo puedes escribir en el chat también, ¿no? Ah,
allá. Y cuando le piden pintar algo, solo lo pintan de negro. También está relacionado aquí el aspecto de interpretación como tal. Un psicólogo clínico diría, pues, existe un concepto para eso, ¿no? Existe una interpretación. Incluso hay varias pruebas psicológicas proyectivas que se hace con la finalidad de identificar los colores, ¿sí? Ahora, ya hemos terminado, pues, con esta, con esta teoría acerca de estos tres términos muy interesantes de Brunner. Ahora vamos a seguir con Ausubel. En el caso de este aprendizaje significativo, Ausubel refería lo siguiente, ¿sí? ¿Qué es lo que él refería? Él refería que el conocimiento se encontraba organizado. ¿Organizado cómo? A través de mapas cognitivos. Y cuando uno hacía un mapa, si hablamos de mapas, uno coloca en la parte superior las ideas relevantes y en la parte inferior la definición o los conceptos que me ayudan a poder darle sentido a esa palabra importante de alguna manera. Entonces, ahí es donde surge la significatividad. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que esta relación de los nuevos conceptos o ideas que surgen son pues relevantes y el individuo lo almacena como algo inmediato, ¿no? Algo importante, le da un significado, ¿sí? Y aquí es donde se hace una comparación. ¿Qué se compara? El aprendizaje que se adquirió con el nuevo aprendizaje. Y se hace un aprendizaje subordinado. ¿Por qué? Porque los conceptos mucho más generales se vinculan con los que ya se encuentran existentes y de alguna manera se asocian o se desplazan, ¿no? De alguna forma, este aprendizaje subordinado también está relacionado en qué es lo que yo sé, porque me han enseñado antes, para que yo pueda aplicar estrategias ahora y pueda aplicarlo de alguna forma pueda alcanzar esta nueva competencia que me están enseñando, ¿no? Y pues el aprendizaje colaborativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los estudiantes realizan esta colaboración, discuten acerca de conceptos, términos, problemas y se permite pues la exposición de diferentes perspectivas, lo que mejoraría este proceso de aprendizaje. Eso es lo que refiere a Ausubel, ¿ya? Interesante el proceso de almacenar la información, darle como una jerarquía, ¿no? En base a lo que significa, tratar de acomodar esa información para poder nuevamente aprender, ¿ok? Las inteligencias múltiples. ¿Quién no ha escuchado acerca de Gardner? Aquí Gardner habla acerca de diversas inteligencias. Tenemos la lingüística que está relacionada al aspecto verbal, ¿no? Tenemos la cinética corporal que está relacionada acerca de los movimientos, por ejemplo. La naturalista, el contacto con el medio ambiente. La interpersonal, el aspecto de establecer la empatía con los demás, ¿no? Las habilidades que tiene para poder interactuar con su medio. La lógico-matemático, no es saber sumar, restar, dividir, sino es la percepción que tienen acerca de las cantidades, de las proporciones y magnitudes en distintos procesos, ¿no? El aspecto intrapersonal, si yo logro identificar mis propias necesidades, ¿no? Hay algunos estudiantes que dicen, yo soy pésimo en esto, pero cuando les enseñan de manera diferente dicen, mira, pero sí me salió, entonces no soy tan malo, ¿no? El aspecto intrapersonal está en identificar qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, qué es lo que puedo alcanzar con mis propias, capacidades, ¿no? El aspecto musical, esa sensibilidad a los ritmos, ¿cierto? Y pues tenemos la visoespacial, que la visoespacial, a decir verdad, es la que ha disminuido por el tema de pandemia, ¿sí? En el periodo de pandemia, muchos estudiantes han tenido dificultades
¿Por qué? Porque les han enseñado de manera virtual. Imagínense, ese niño de 2 o 3 años iba a pasar a, iba a pasar a su inicial para que le enseñen a interactuar con los demás, los trazos, y vino pandemia. ¿Va a poder aprender bien? No. ¿Y qué pasa? Ha estado 2 años así, de manera virtual, sin el apoyo de mamá, con el apoyo solo de papá, pero el papá trabajaba, la abuela se hizo cargo, pero como la abuela tampoco podía acompañarlo, entonces no entendía casi nada. Cuando ya tenía 5 o 6 años, recién empieza el proceso de educación, ¿no? Y por su edad avanza de frente a primer grado. No sabe leer, no sabe escribir, no sabe agarrar el lápiz. Empieza a interactuar con los demás. Observa que uno que otro sí sabe, pero la mayoría se burla. ¿Va a querer seguir asistiendo al colegio? No, no. Entonces le pide a la mamá, al papá, le pide que le cambien de colegio. Y para esto ya está en segundo grado. ¿Ha aprendido a leer? No. ¿Ha aprendido a escribir? No. Entonces, no está desarrollando las habilidades adecuadas, ¿cierto? Todo este problema es algo que se evidencia, ¿sí? Pero para Gardner dice, ok, lo que debemos establecer primero es conocer cuál es la inteligencia múltiple que domina en el menor. ¿Para qué? Para que gracias a esa inteligencia podemos potenciar las demás y tener estrategias adecuadas para poder realizar intervención, ¿no? Sobre todo mejorar la estrategia de aprendizaje para que puedan pues seguir con actividades, ¿sí? Porque cada estudiante tiene su propio potencial, cada uno. No es necesario, ojo con esto, no es que ya yo domino una inteligencia. No, por si acaso, no es así, no. Uno puede dominar varias inteligencias al mismo tiempo, porque en realidad es la práctica, ¿no? Puedes sobresalir en una, en dos, en tres, puedes tener varias áreas equilibradas, por eso no hay ningún problema, ¿sí? Todo depende de qué, de la cultura y qué más, del contexto también en donde viva la persona. ¿Por qué? Porque eso está relacionado con la capacidad de expresión que puede tener, ¿cierto? ¿Por qué la cultura? Por ejemplo, hay alguien que sea de culturas distintas. En el caso del Perú, está separado en regiones, ¿no? El proceso de enseñanza-aprendizaje supuestamente para el ministerio debe ser uniforme, pero hay que ser muy realistas en cuanto a la situación de, de los niños, porque hay algunos que se dedican, por ejemplo, a trabajar desde muy corta edad o a cuidar de sus hermanos menores, digo. Y ahí es donde la cultura y el contexto cambia, ¿no? Ahí es donde observas a un niño de 14, 15, 16 años cuidando a sus hermanitos que están en primaria o que están en inicial y les ayudan a hacer sus tareas y demás. Claro está que aquí el menor desarrolla un tipo de inteligencia interpersonal mucho, mucho más que a un estudiante que no tenga este tipo de responsabilidades, ¿no? Pero recordemos que están cumpliendo roles que no les corresponden, sino que la necesidad hace que realice funciones que no le correspondan, ¿cierto? ¿Y eso con qué está relacionado? Netamente con la situación en donde se encuentre, ¿ok? La prueba, porque hay una prueba que ustedes se pueden aplicar a ustedes mismos, ¿ya? Sí te la sugiero para que puedas entender cuál es el tipo de inteligencia que domina en ti. Sí te sugiero que lo apliques, ¿ya? ¿Y con quién lo aplico? Lo aplicas tú mismo. ¿Y cómo lo califico? Te voy a enseñar el día de hoy, ¿ok? Me gusta que presten atención y que me escriban ahí para ver cómo es que lo puedes calificar. Mira, la prueba es corta, no son más de 40 preguntas. Se llama Test de Inteligencias Múltiples de Howard Gardner. Así lo encuentras en línea, tal cual. Test de Inteligencias Múltiples. Y te dan una serie de instrucciones. El 0 significa que no se parece nada a ti. O sea, tú no harías esa acción.
no te identificas con esa acción. Si tú no haces esa acción, no te identificas, marca 0. ¿Sí? Y el 3 es cuando se parece completamente a ti, o mucho, o sea, casi 100% o 100%. La variación es de 0 a 3. O sea, no se parece nada a mí, se parece solo un poquito, se parece regular bastante, se parece mucho o totalmente a ti. Y son preguntas en donde tú vas a ir marcando y tú vas a marcar. Primera pregunta, estoy orgulloso de tener un amplio vocabulario y tú te pones una calificación del 0 al 3 y vas marcando, vas marcando, vas marcando, vas marcando. Al final voy a sumar todo. Ojo, en la prueba te dicen, por ejemplo, para desarrollar mi habilidad verbal, para desarrollar mi habilidad lingüística verbal, tienes que sumar los números de la prueba, la 5, la 8, la 11, la 15 y la 20. Entonces tú sumas esos numeritos que te piden en la prueba, ¿ok? Sumas es las respuestas de esas preguntas, ¿ya? Después de sumar esas categorías, vas a quedarte con las sumas máximas, con las que son las más grandes. Y esas áreas son en las que tienes mayor potencial. Inteligencias múltiples. ¿Sí? Y vas a ver cuál es el tipo de inteligencia que predomina en ti. ¿Ok? Miren qué interesante, ¿ah? Miren qué interesante. Ese tipo de actividad lo puedes hacer. Ya saben, lo que yo sugiero es que primero lo hagas tú y después lo apliques en otros. ¿Para qué? Para que puedan ellos también identificar cuál es su inteligencia. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, terminamos con Gardner y su teoría. Vamos a hablar sobre las implicaciones. Primero, deben entender que existen ciertas implicaciones para que este desarrollo cognitivo, que es el tema del día de hoy, logre un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y para esto se debe conocer las diferencias individuales, los niveles de comprensión y otros aspectos. En las diferencias individuales, aquí los estudiantes varían sus habilidades, comprenden, resuelven problemas. Cada uno es completamente independiente, es autónomo, no son iguales, cada estudiante es diferente. Y los docentes, es decir, ustedes, tienen que aprender a reconocer estas diferencias. Básico, se tiene que reconocer. Si yo sé, por ejemplo, que un estudiante tiene dificultades respecto a la lectura, yo no voy a sacarlo al frente y le voy a decir, ya, a ver, ponte a leer. No, imagínate estar al frente de todos sus compañeros y que sus compañeros se empiecen a reír. No se podría, ¿verdad? ¿Sí? Entonces se tiene que reconocer estas diferencias y se tiene que observar que existe una necesidad. ¿Y cómo puedo hacer? Ah, bueno, llamas al estudiante, le empiezas a decir que lea una línea, 2 líneas, un párrafo. Le prestan algún libro de la biblioteca para que se lo lleve a casa, para que pueda leer, ¿sí? Que pueda practicar, porque muchos no cuentan con los recursos para tener un libro, ¿no? Entonces son acciones que se podría realizar. Ahora, el aspecto de la comprensión también. ¿Por qué? Porque hay algunos que pueden entender estos conceptos abstractos, avanzados, ¿no? Y cada estudiante es completamente diferente. Por ejemplo, hay muchos estudiantes que ahora he observado que hablan con doble sentido, ¿no? Y hay muchos otros que no comprenden esta situación. Entonces, el nivel de comprensión en base al mensaje es distinto, ¿cierto? Hablan con indirectas también, ¿no? Y hay otros que no logran comprender esto, ¿sí? Existe un nivel de comprensión para cada estudiante. Y cómo es que el docente puede enfrentarse frente a esta situación. Es
presentando la información de manera gradual, o sea, poco a poco, ¿no? Hay muchos que tú les estás contando un cuento y se aceleran y ya se van al final. Ya, y el héroe ganó. Sí, sí, seguro es él, de frente. No terminan no esperan, ¿no? No esperan que se termine el cuento. Entonces, ahí es donde el docente tiene que mejorar en la estrategia de cuentacuentos, comentarles que deben esperar hasta el final, se presenta la información de manera gradual, de manera progresiva, para que pueda darse el proceso de aprendizaje. Se le hace preguntas, ¿cierto? El aprendizaje colaborativo, así como lo hemos estado mencionando, en el caso de Vygotsky, por ejemplo, con el andamiaje, ¿no? Aquí es donde se resalta el aspecto de interactuar de manera social. Si está bien trabajar en grupos, a mí me parece espectacular, siempre y cuando exista un tiempo para eso, ¿no? Tienen que establecer bien los tiempos para que trabajen en grupo, porque los estudiantes mejoran y desarrollan, pues, problemas mucho más efectivos. Ahora, estos grupos, tal como lo mencioné en la clase pasada, no pueden ser grupos de 6, sería demasiado, tendrían que ser grupos de 3, 4, para que todos puedan involucrarse en el proceso de actividades, ¿no? Después de eso viene la retroalimentación y la guía. ¿Es necesaria una retroalimentación? Claro que sí. ¿Para qué? Para que el estudiante pueda mejorar durante el proceso. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de docentes dicen, ya, a ver, explícame. Le explican, ya, 12. Pero no le explican por qué está teniendo ese 12. Si les explicaran la razón, créanme que para la siguiente presentación van a mejorar, ¿no? Por eso es que la explicación del docente tiene que ser precisa, tiene que ser clara, para que ellos puedan seguir, pues, claro está, las instrucciones como tal, ¿ok? ¿Qué otras estrategias tenemos? Tenemos, pues, distintas estrategias. Tenemos el aprendizaje colaborativo, que ya lo hemos visto, el aspecto de trabajo en equipo, el uso de andamiaje básico, la estimulación del pensamiento crítico. Aquí es donde se pide un análisis, una evaluación, y para reforzar ese análisis crítico se tiene que hacer debates, ¿no? Que defiendan su caso, ¿ok? La diversidad de método de enseñanza también, la lectura, las discusiones, los proyectos, la tecnología. Ahora la mayoría utiliza tecnología, utilice para que este estudiante pueda, pues, mejorar su propia estrategia y estilo de aprendizaje. También está el aspecto de fomentar la curiosidad, ¿no? ¿Cómo es que se puede fomentar la curiosidad? Con preguntas abiertas, ¿cierto? Incluso para el desarrollo de habilidades socioemocionales, que vamos a hablar de desarrollo socioemocional la siguiente clase, el estudiante puede interactuar con los demás y se le puede dejar una actividad. Y la actividad es expon sobre tu tema favorito. Cualquier cosa, sobre el iPhone, sobre el celular, la computadora, el videojuego, cualquier cosa. Pero le tienes que dar pautas para que puedan ser creativos, ¿sí? Por ejemplo, si eres profesor de arte, que presenten una manualidad sobre lo que van a exponer. Si eres profesor de computación, que presenten una actividad en una presentación sobre cualquier tema, ¿sí? Sobre lo que más les guste. Se está fomentando la creatividad. ¿A quién no le va a gustar hablar sobre lo que les gusta? Pues, ¿cierto? Sobre lo que les apasiona, lo que quieren llegar a ser. Se fomenta la curiosidad, ¿sí? El aspecto de sacarlos al jardín, ver las plantas, interactúen con las plantas, eso también. Y después que hagan un proyecto, se fomenta la curiosidad. Pueden hacerlo con material reciclable y demás. Cada uno se puede adaptar a las propias necesidades, ¿no? El aspecto de preguntar, la metacognición, ¿sí? La pregunta. Saber si es que el estudiante ha alcanzado el potencial a través de la autoevaluación, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos. Ahí es donde se aplican, pues, estas habilidades, ¿cierto?
de presentación de acciones. Tenemos la incorporación de la tecnología, ¿sí? ¿Cuántos ya están utilizando tecnología ahora para hacer tareas? La promoción de la autonomía, que cada uno es responsable de su propio aprendizaje, ¿sí? Y pues el ambiente de apoyo. Si el ambiente de apoyo no es el adecuado, por ejemplo, si la madre grita, está en casa y la madre grita, y después el padre grita, y después la abuelita grita, y no hay un lugar en donde el estudiante pueda estar, y todos están en el mismo ambiente, o sea, no está separado, sino está la cocina, está la mesa, está el televisor, ¿no? Entonces el estudiante realmente va a poder repasar, no va a poder, se le va a hacer difícil, ¿cierto? Se le va a hacer difícil. Entonces, el ambiente debe ser adecuado, ¿sí? Ahora, vamos a ver, en el caso de Nelly, por ejemplo, que acaba de colocar, me parece interesante lo que ella comenta, dice, imaginemos que los fonemas son como pequeñas piezas de un rompecabezas sonoro. Claro, el acto de trabajar con rompecabezas, ¿no? Cada fonema es una pieza que al unirse con otra genera pues imágenes completas que entendemos. Cada palabra es una obra de arte, pero los fonemas son los que dan forma y color a esta imagen, con sus matices, variaciones, transformando el lenguaje en algo vivo y dinámico. Es como si cada fonema tuviera su propio carácter, esperando unirse con otros para contar una historia. Esto, lo que acaba de comentar Nelly me parece interesante. ¿Por qué? Porque está dando una perspectiva acerca del lenguaje, ¿no? De los fonemas, que se puede trabajar con niños, que se puede trabajar en ese periodo. Y el uso de pequeñas piezas, ¿no? De un rompecabezas, los niños lo van a asociar rápido. Para esto, incluso hay pruebas psicológicas que se encuentran relacionadas a eso, al uso de imágenes y como si fuera rompecabezas, ¿no? Que aplican los psicólogos, ¿sí? Muchas gracias, Nelly, por tu aporte. Mira, qué interesante. Ahora sí, antes de terminar, tenemos este pequeño casito, ¿ya? Este pequeño casito, ¿sí? La teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget en el aula. Pero vamos a centrarnos en la etapa de operaciones concretas, que va de 7 a 11 años de edad. ¿Cuál es la actividad? Clasificar y seriar, ¿no? Clasificación y seriación. El objetivo, ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de clasificación y seriado, porque están relacionadas a esa etapa. ¿Cuáles son los materiales? Diferentes objetos. Tenemos bloques de diferentes formas. Tenemos triángulos, cuadrados, círculos. Tenemos diferentes colores, azul, rojo, verde, amarillo, ¿no? Y tenemos las categorías. La categoría es color, tamaño y forma. ¿Cómo es eso de categoría? Por ejemplo, yo puedo separar en grupos, ¿ya? Lo separo en grupos. Digo, grupo 1 se acerca el grupo número 1. Y las tarjetitas con categorías están dobladas o están dentro de un sobre. Y le digo, a ver, saca un sobre y aparece colores. Tienen 30 segundos para agrupar estas piezas, estos objetos, en colores, ¿no? Entonces ellos van a tratar de ordenar todo, ¿cierto? Se está aplicando. ¿Qué se está aplicando? Se está aplicando este tipo de aprendizaje, ¿no? En base a la capacidad del estudiante que tiene pues de 7 a 11 años de edad. El procedimiento se explica a los estudiantes que van a aprender a organizar objetos en diferentes categorías. Ya saben, en la forma, en el color, en el tamaño también, ¿no? Y ordenarlos de acuerdo a ciertos criterios. ¿Cuál es la demostración? Se les muestra un conjunto de bloques y lo tienen que agrupar. Por ejemplo, por colores, ¿no? Después, por formas. Y después, por tamaño. Del más grande al más chiquito, del chiquito al más grande, por ejemplo, ¿no? Porque la actividad principal es que los estudiantes que están en grupos chiquitos se les da objetos, ¿sí? Incluso se puede hacer como un campeonato, ¿no? Un campeonato para ver
¿Qué grupo trabaja de manera colaborativa, ¿no? Hace un buen trabajo de equipo y lo hace más rápido, ¿no? Ahora, esta acción de poder ordenar y demás, claro está que se va a invertir tiempo, pero va a ayudar al estudiante a clasificar, a aprender a clasificar y a seriar. Y está en contacto con los objetos. O sea, no lo va a hacer mentalmente. A ver, mentalmente, cuenta cuántos cuadrados hay. No, no lo está haciendo mentalmente, sino está en contacto con los objetos. Primero es el contacto con los objetos y después ya puedes trabajar con fichas, ¿no? Con hojas de agrupa todos los cuadrados y todos los cuadrados lo tienes que colocar en un solo lado, por ejemplo, ¿no? Entonces, primero se tendría que trabajar así, de forma experiencial. Finalmente, cuando ya se termina, le preguntas a los estudiantes. ¿Qué es lo que van a preguntar? Le van a preguntar al estudiante si fue fácil o difícil, ¿sí? Porque es necesario saber si es que han podido comprender la indicación para ver si en un futuro se puede aplicar nuevamente ese tipo de ejemplos, ¿no? Tienen que explicarte por qué, ¿sí? Ahora, si es que ellos ya lo han hecho, lo que se puede hacer es darles de tarea y preguntarles, ¿no? Ahora que ya lo han aplicado aquí en el colegio, ¿en dónde lo harían? Ah, en mi casa, en su casa tienen juguetes, sí. ¿Cómo ordenarían los juguetes? Ah, por color, otros por tamaño, otros por forma. Entonces, están replicando lo que están haciendo en el colegio, ¿cierto? Ahora, y pues los resultados. Antes de leer los resultados, también tenemos por ahí, a Nelly la veo pilas. Genial, Nelly. También habla de manera colaborativa, es aquel que se organiza en pequeños equipos. La colaboración puede hacerse al dividir las tareas, como la clasificación por colores, tamaños, formas. Comparar las secuencias, pues, para el seriado, ¿no? Además, pueden discutir estrategias para organizar los bloques y compartir ideas de cómo lograrlo de manera eficiente. Claro que sí. El trabajo en equipo fomenta el intercambio de opiniones y el desarrollo de habilidades sociales. Qué interesante. Efectivamente, miren, qué interesante. Ella es maestra de educación inicial, ¿no? Y trabaja todas esas actividades. Ojo, en este caso, con los niños de inicial, ellos tienen mucho potencial. ¿Por qué? Porque aprenden muy rápido, son dinámicos, ¿sí? Y recuerden que si ustedes como docentes no les enseñan eso ahora, que están en inicial, imagínense cuando lleguen a primaria y secundaria, van a tener dificultades, ¿no? Ahora, los estudiantes que están en primaria, también, ¿no? Si no se les enseña o no han tenido una buena base inicial, se va a evidenciar en primaria. Y si no tienen una buena base en primaria, se observa eso en secundaria, ¿cierto? ¿Y cómo es que yo puedo saber si es que el estudiante ha podido realizar o no la actividad? A través de los resultados. ¿Cómo es eso de los resultados? Primero, observa si es que han podido alcanzar el objetivo, ¿no? ¿Cómo es que se han organizado? ¿Quién ha estado en el grupo haciendo más que el otro? ¿Quién ha estado gritando? Porque a veces suele pasar eso, ¿no? ¿Quién ha estado enseñándole a sus compañeros para que lo hagan? De esta manera va a mejorar pues sus habilidades de razonamiento lógico, de organización. Aprenderán a trabajar pues en equipos, ¿no? Esa es la finalidad. Se va a tratar de trabajar en equipos y van a tratar de aprender uno del otro, siempre con la autoevaluación, ¿ok? A ver, Maybelline por ahí está levantando la mano, me parece, te escucho. Nada, por ahí nada. Lo puedes anotar también en el chat por si acaso. Ojo con esto. El aspecto de poder comprender cuál es esa interacción que tiene el estudiante con su medio, es importante identificar las necesidades que tiene el estudiante, ¿sí? A ver, ¿qué tipo de necesidades creen que pueden observar si es que un estudiante no logra clasificar o seriar?
¿Qué tipo de actividades creen que pueda suceder? ¿Qué tipo de necesidades, digo, creen que pueda surgir? Si es que un estudiante no logra seriar, no logra clasificar. En un futuro, ¿qué podría ocurrir? Por ejemplo, no identifica el tamaño. ¿Qué podría ocurrir? Tú observas si el estudiante tiene problemas en cuanto a identificar el tamaño. No va a tener, les comento esto, no va a tener percepción de cantidades, ¿ya? De la forma incluso de su propio cuerpo, ¿no? Ahora, el acto de no hacerlo también puede estar relacionado, como dice Yesenia, a creer que todo le sale mal. Uy, no puedo hacerlo, los demás sí pueden y se empiezan a comparar. Pero si vamos más allá de ello, es que no logra entender la percepción del tamaño en realidad. ¿Sí? No va a poder comprender. Y esto puede, ojo, puede, no digo que sea así, pero esto puede estar relacionado. ¿Con qué puede estar relacionado? Puede estar relacionado a que este niño pueda jugar con otros niños mucho más pequeños y los lastime o los empuje, porque no tiene percepción de su propia fuerza. ¿Sí? Entonces, ahí es donde surge la necesidad. Y todo surge a raíz de ¿qué? Del juego. Del juego, de la actividad, de la acción, de la seriación, de la clasificación. Ahora, si vamos a un aspecto emocional, el niño que no va a poder observar, no va a poder clasificar, seriar por tamaño, forma, color, al sentirse frustrado, no va a tener confianza, como dice Rosana. No va a tener confianza en sí mismo, no va a poder desarrollar actividades. Y como no va a poder desarrollar actividades, lo va a aplazar. Va a decir, no me gusta, el colegio es horrible, va a tener rechazo al colegio. ¿Y cuántos estudiantes hay a nivel mundial que por este tipo de situaciones no quieren empezar ya no quieren asistir al colegio, ¿no? También está la situación de poder controlar ese ambiente, de saber qué es lo que se puede preguntar, qué es lo que se puede decir en la hora de clase, evitar las burlas. Pero esa situación acerca del aspecto socioemocional lo vamos a ver el día viernes, ¿sí? Maybelline, nuevamente estás levantando la mano, coméntame, te escucho, te escuchamos. ¿Nada? Por ahí, ajá. A ver, se puede empezar a odiar, puede alejarse de sus compañeros, efectivamente. Ojo con esto, el desarrollo cognitivo está relacionado a los procesos cognitivos superiores, que es memoria, atención, concentración, lenguaje y demás, ¿no? El desarrollo socioemocional también se vincula con el aspecto de la frustración, que han estado hablando ahora de eso, ¿ok? Se puede alejar de todos, ¿no? Nelly dice que al momento de no entender puede proporcionar ejemplos. ¿Sí? La finalidad es que el estudiante entienda, comprenda. Si no entiende o no comprende, tomarse el tiempo de sentarse a su costado, de darle ejemplos para que él pueda comprender. ¿Sí? Para que él pueda comprender. Entonces, si puede realmente llegar a comprender, sí, claro que sí, puede llegar a comprender siempre y cuando uno se encuentre y dé ese acompañamiento, ¿no? El andamiaje es básico es el andamiaje. Muy bien chicos, siendo ya estimados docentes, estudiantes, colegas, tal vez también hay psicólogos por ahí que están conectados. Muchas gracias por conectarse de manera puntual. Recordemos que las clases son de 8 a 9:30 de la noche. Voy a dar pase al coordinador que muy amablemente me brindó el pase el día de hoy, ¿sí? Vamos a continuar el día viernes a la misma hora. Los veo de 8 a 9:30 de la noche. Ahora sí, doy pase al coordinador.